Bueno, un saludo para toda la audiencia, muy agradecida claramente de estar en este espacio. Así prácticamente es como mi casa, así que bueno, muy feliz, muy emocionada de estar acá. Yo quiero preguntarles para que escriban ahí en el chat a quién de ustedes en realidad les gustaría tener un embudo de ventas muy similar a una máquina que les esté generando todo el tiempo cierres constantes, que les esté generando ventas, que les esté generando leads, porque eso es lo que vamos a ver hoy precisamente. Vamos a hablar de cómo claramente vamos a empezar a construir ese embudo de ventas. Primero vamos a aprender qué es un embudo de ventas, vamos a aprender sobre las fases principales y sobre ese paso a paso para que ustedes salgan de aquí con un plan de acción. Y es que hay algo muy claro y es que sí o sí deben entender que el negocio inmobiliario, tal como está sucediendo con otros negocios, se está digitalizando y ustedes deben claramente empezar a implementar esas estrategias y herramientas para poder tener los resultados que quieren. Yo no sé, déjenme por acá ver cómo pasamos las diapositivas, déjenme ver por acá, porque creo que no me deja. Denme un segundo. Ok. Mm, listo. Bien, vamos pasando entonces. Entonces, lo primero es que vamos a ver hoy. Por acá, listo. Al finalizar esta clase aprenderás que es un embudo de ventas, la importancia de que como agente inmobiliario puedas implementar ese embudo de ventas. Además de eso, vamos a ver las fases de un embudo de ventas inmobiliario y al finalizar te vas a ir de aquí con todo el diseño y construcción de ese embudo y quiero que me pongas en el chat si eso en realidad es lo que quieres, pon yo, porque realmente necesitamos empezar a implementar esto. Para quienes de pronto no me conocen, mi nombre es Carolina Ochoa. Yo soy consultora a nivel global. Manejo diferentes empresas en más de 18 países. Adicionalmente a ello, soy conferencista certificada, soy coach, soy inversionista, soy empresaria. Pero nada de eso es tan importante como que tengo a Dios en mi corazón. Soy mamá de 3 hijos y que el negocio inmobiliario transformó mi vida y hoy en día ha permitido que yo pueda ayudar a otros a transformar su vida por medio de este negocio. Entonces, diciendo esto, vamos a arrancar con la temática del día y es qué es un embudo de ventas. Y es que a veces creemos que ese embudo de ventas solamente se trata de montar una campaña y de que las personas lleguen allí, se vayan para WhatsApp o se vayan para un formulario de meta y así sencillamente es como lo que creemos que puede ser. Si el cliente cierra, claramente hace parte de ese embudo, si no, se queda dentro de las etapas y no le hacemos seguimiento. Pero básicamente es el recorrido que realiza un cliente potencial desde el primer contacto que tiene con nosotros, desde el punto cero, claramente hasta una transacción inmobiliaria. Y es que dependiendo el nivel de conciencia, el nivel en el que se encuentre ese cliente potencial va a cerrar o no y va a tomar o no una decisión de compra. Entonces, comprender ese recorrido que va haciendo el cliente a lo largo del tiempo y a lo largo de ese embudo permite que yo pueda tomar decisiones en el momento correcto y además que pueda implementar una comunicación correcta con ese cliente. Entonces, ¿por qué es importante para los agentes inmobiliarios? Pues claramente porque vamos a identificar que en cada etapa, pues el cliente tiene una necesidad diferente y por eso yo voy a tener una comunicación diferente dependiendo del nivel de conciencia en el que se encuentre. Asimismo, pues puedo optimizar los recursos para enfocarme en clientes con mayor probabilidad de conversión. Nosotros dentro de nuestra compañía podemos etiquetar o podemos medir el cliente dependiendo el nivel de conciencia en el que se encuentre. Es decir, podemos identificar qué tan cerca puede estar de la venta por la necesidad que tiene, por el presupuesto o incluso por el tiempo en el que espera tomar la decisión. Y esos clientes deben ser prioridad para nosotros. No es lo mismo un cliente que necesite vender una propiedad para comprar un inmueble, aquel cliente que definitivamente sí o sí ya tiene el capital para invertir. Entonces, claramente eso mejora la eficiencia del proceso en ventas, reduce el tiempo desde el primer contacto hasta el cierre y permite además que yo pueda cerrar mucho más clientes calificados. Esas son entonces las fases del embudo. Arrancamos con una etapa de atracción, después la captación, la nutrición, la conversión y la fidelización. Entonces aquí viene uno de los grandes dolores que tienen los agentes inmobiliarios. Y es que los agentes inmobiliarios quieren iniciar con la fase de captación para llegar a la conversión. Y es el error más común que hay. Les voy a poner un ejemplo. Promocionan una propiedad en internet,
sin haber hecho el proceso de atraer el cliente con información de valor, sino que sencillamente pasan una publicidad de venta, bien sea un proyecto inmobiliario, una propiedad o de sus servicios, y automáticamente llega ese cliente a la base de datos, lo que busquen es convertirlo. Es decir, lo que busquen es en medio de una comunicación convertir ese cliente que se cierre, pero el cliente no tiene el nivel de conciencia suficiente. Adicionalmente, si se llega a cerrar o no, falta la etapa de fidelización donde definitivamente no hacen más seguimiento al proceso, sino que sencillamente el cliente aplicó, no aplicó, sale el embudo, o sigue en el embudo, se cierra y vuelve y sale el embudo. Entonces aquí hay algo muy importante y es que saltarnos cualquier etapa de este proceso del embudo de ventas hace que la venta no se genere. Entonces yo escucho muchas personas diciéndome, Caro, es que yo monto una campaña publicitaria y llega un montón de leads o llega un montón de personas que no tienen ni idea de por qué las estamos contactando, no tienen ni idea de cuál es el proyecto, ni siquiera están interesados en invertir o en comprar. Y esto sucede porque es que no nos estamos preparando en esa etapa de atracción, de atraer, valga la redundancia, al cliente correcto. Entonces, esta fase de atracción para mí es la fase más importante. En lanzamientos nosotros le llamamos la fase de creación de audiencia. Y es que esa fase de atracción claramente es empezar a identificar cuáles son las necesidades, los problemas y deseos de un cliente potencial. De esta manera, pues yo empiezo a identificar entonces cuál es el tipo de marketing de contenidos que debo empezar a generar. Atraer a una persona a mi base de datos y querer venderle es lo mismo hombres y mujeres que alguien llegara a un bar o a un café, ustedes estuvieran sentados, llegara un hombre o una mujer y automáticamente les propusiera tener sexo. Y realmente funciona de la misma manera. Tú no puedes esperar que alguien te compre cuando ni siquiera has agregado valor. Aquí Mauricio nos hablaba del gatillo de la reciprocidad y los gatillos mentales precisamente permiten que las personas vayan elevando el nivel de conciencia y son activadores de decisiones. Entonces aquí hay algo muy importante y es que claramente si yo estoy en esa fase de atraer ese cliente potencial, yo identificar qué necesita escuchar. Funciona igual que en las relaciones de pareja. ¿Cómo lo voy endulzando? ¿Cómo lo voy enamorando? ¿Cómo lo voy seduciendo? Acá funciona tal cual. Y va muy enfocado en crear y compartir contenido relevante y valioso, no para mí, sino para el cliente, basado en las necesidades y los intereses que él tenga. Entonces, si claramente yo estoy hablando con clientes que hasta ahora quieren empezar a invertir, pues yo debería empezar a generar contenido para esos primeros inversionistas. Podría crear un blog, podría crear incluso contenido, nosotros le llamamos nuggets, que son esos reels de contenido de valor muy preciso, en donde podemos servir información valiosa a esos clientes. Adicionalmente a ello, guías. Nosotros manejamos una guía específica de cómo iniciar, cómo poder adquirir tu primera inversión inmobiliaria. 5 pasos para iniciar en el mundo de las inversiones inmobiliarias. Y empezamos a hablar sobre las cosas que debe tener en cuenta y aquellas alertas en las que debe fijarse antes de invertir en una propiedad raíz. Todo eso es marketing de contenido. Es decir, qué tipo de información necesita escuchar el cliente para yo elevar su nivel de conciencia con el fin de que cada vez esté más preparado para la venta. Pero además ese marketing de contenidos genera diferentes gatillos, entre esos el gatillo mental de la autoridad, porque empiezan a verte como un referente en la industria. Y el que tú seas autoridad para ellos, vas elevando tu nivel de influencia. ¿Eso qué quiere decir? Que tú puedes con mayor tranquilidad empezar a decirle al cliente en dónde invertir, porque ya tienes de una u otra manera el conocimiento y la experiencia para hacerlo. Adicionalmente hay un gatillo de la reciprocidad. Entre más contenido de valor das, entre más información das, las personas más se sienten en deuda contigo. Las personas sienten que te deben algo. Y ese sentir que les debe algo va mucho más allá de la gratitud y es querer hacer un negocio contigo. Ok, si tú me dices toda esa información, pues claramente yo voy a preferir invertir contigo o hacerlo contigo que hacerlo con alguien más que no me ha aportado absolutamente nada. Entonces, el marketing de contenido es la herramienta más importante en la fase de atracción, en la fase de creación de audiencias. Y es poder entender cuáles son las principales necesidades, problemas y deseos de mi audiencia, de mi nicho de mercado, de mi público objetivo y empezar a generar valor que en realidad pueda aportar a esas decisiones de compra. Eso pudiera ser, por ejemplo, ¿cuáles son los principales errores a la hora de invertir? ¿Qué es una lista cero en la compra de una propiedad en preconstrucción? Las ventajas de invertir en una propiedad en preconstrucción. ¿Por qué es importante identificar o hacer un presupuesto antes de hacer una inversión inmobiliaria?
qué son flujos de efectivo y qué son ganancias de capital. Toda esa información que debe conocer el cliente, cuáles son las ubicaciones estratégicas a la hora de invertir en propiedad raíz, por qué es importante la ubicación antes de comprar una propiedad, cómo se valoriza un inmueble, cuáles son los 5 indicadores que le permiten a alguien identificar si una propiedad tiene proyección de valorización o no. Toda esa información, todo ese contenido de una u otra manera lo que hace es atraer al cliente indicado, porque quien va a llegar a tus redes sociales, quien va a llegar a tu base de datos posteriormente en la fase de captación, son clientes mucho más calificados que ya tienen una idea de qué es lo que les estás hablando. Pero si tú solamente promocionas la propiedad, vendo gran oportunidad, inversión en yo no sé dónde, con excelente vista, con gran rentabilidad, al final no hay nada de contenido de valor a eso, solamente contenido de venta. Y aunque a la gente le guste comprar, no le gusta que le vendan. Escuchen bien esta frase. Aunque a las personas les guste comprar, no les gusta que le vendan. Entonces aquí es donde tú realmente te empiezas a volver un asesor de inversiones o un asesor inmobiliario. Lo siguiente es la optimización en motores de búsqueda. Y claramente es optimizar el sitio web y el contenido que aparece en los primeros resultados. Y para ello debes empezar a generar contenido de valor en tu sitio web, hacer un blog. Todo eso es fundamental para que empiece a llegar el avatar indicado. Y siguiente, pues claramente en Facebook e Instagram ya promocionar propiedades y servicios segmentados específicamente al nicho al que vas dirigido. Adicionalmente a eso, la segunda etapa, la fase de captación. Entonces miren cómo primero seducimos al cliente, primero le entregamos información de valor, primero entendemos sus problemas, necesidades y deseos, primero yo logro seducirlo y luego si me voy a la fase de captación. Y es que una vez atraídos, pues es crucial convertir esos visitantes en leads. Es decir, no solamente que sean personas que llegan, que me ven, que me conocen, porque con eso solamente estoy generando autoridad, recordación y confianza. Es decir, en esta fase anterior de atracción, yo solamente estoy generando recordación, autoridad y confianza. Pero en esta fase de captación, aquí ya viene algo importante, y es que aquí viene el oro que nadie se ha dado cuenta, el oro que hay en Internet, y es poder contar con bases de datos. Es que las personas me dejen su nombre, su correo, su teléfono. Eso es un lead, es un cliente potencial que tiene un interés. Ahora, el lead que ustedes tienen de personas que llegan por una campaña publicitaria sin haber hecho contenido de valor, termina siendo lead basura porque no es un cliente potencial, porque no está perfilado, a diferencia de que venga ese embudo donde inicialmente tú haces contenido de valor, el cliente sabe exactamente y además el pixel de meta sabe exactamente cuál es el cliente que quieres atraer. Entonces, en esa fase de captación, ¿qué es lo que hacemos? Primero, pues formularios de contacto y los incluimos en nuestro sitio web donde los visitantes puedan dejar sus datos a cambio de algo. Por ejemplo, a cambio de una asesoría, a cambio de información profesional, a cambio de un ebook, a cambio de una guía, también ofertas de valor. Entonces, acá hay algo muy poderoso que yo hago usualmente y es poder hacer webinars de contenido de valor, de contenido relevante para el cliente que pueda hacer de una u otra manera que él quiera pertenecer a una comunidad, que quiera pertenecer a lo que yo le estoy ofreciendo. Asimismo, la nutrición. Y esa es la tercera etapa de ese embudo de ventas. Y es que, ok, yo ya tengo un lead, ya tengo un cliente que me dejó sus datos. Entonces yo debo crear una estrategia de email marketing donde envíe correos electrónicos personalizados con información relevante para ese cliente. Entonces, claramente yo necesito identificar qué es lo que necesita escuchar ese cliente para posteriormente ir haciendo seguimiento. Luego viene la fase de conversión, que es aquí donde el cliente realmente compra. Entonces, claramente hay que hacer una presentación efectiva de propiedades, claramente hay que hacer todo el manejo de objeciones, atender todas las dudas del cliente y hacer las técnicas de negociación para cerrar con una fase de fidelización. En esa fase de fidelización, yo tengo una comunicación continua y además tengo que tener dentro de mi compañía o yo como agente inmobiliario un programa de referidos. Entonces, se los voy a poner con un ejemplo muy claro. Fase de atracción y quiero que me pongan ahí en el chat, pónganme un caso. Caro, tengo propiedades en venta en un proyecto inmobiliario o tengo una propiedad en Bogotá, en el norte, o quiero ofrecer mis servicios de inversiones. No sé, voy a pedirle al equipo que me vaya poniendo ahí, que me pongan en pantalla
un caso específico para hacer un embudo de ventas. Quiero que me pongan por ahí. Vamos dejando espacio. Estoy tomando cafecito. Exactamente, un caso específico. Lotes en Villanueva, apartamentos en el Poblado, eh, casas campestres en Barranquilla. No sé, pónganme por ahí en el chat, déjenme ver. A ver, a ver. Creo que me tengo que unir al chat. Ok. Listo. Van poniendo ahí y ya vamos mirando. Ah, bueno, listo. Ahora sí. Ahora sí, es que no me veía. Bien, listo. Caro, tengo que comercializar. A ver, Caro, y primero, Caro, tengo un cliente en República Dominicana que quiere comprar un inmueble en rentas cortas. Bueno, espérenme. Caso de apartamento, Caro, tengo para comercializar 4 apartaestudios en Bogotá. Entonces, listo. Miren que el de María Alejandra tiene un cliente, ¿no? Entonces va a buscar propiedades. Entonces, nosotros tenemos bases de datos de propiedades, de proyectos inmobiliarios. Pero para Fernanda, que es más enfocada en la venta de propiedades. Caro, tengo 4 para comercializar 4 apartaestudios en Bogotá. Entonces, lo primero que yo tengo que identificar es quién puede ser mi cliente potencial. Entonces, mi cliente potencial en apartaestudios en Bogotá pudiera ser un cliente inversionista, cliente final pudiera ser ejecutivos, pudieran ser estudiantes. Entonces, yo empiezo a identificar esos 4 apartaestudios a quién le pueden servir. Y entonces además aprendo a identificar cuáles son las principales preguntas, los principales deseos y las necesidades. Entonces lo primero que yo tengo que hacer, como son 4 estudios, lo primero que tengo que hacer es hablar de tendencias. Entonces en esa fase de atracción, escúchenme bien, en la fase de atracción, sencillamente yo empiezo a hablar sobre los beneficios de invertir en estudios. ¿Sabías que hoy el mercado inmobiliario está en tendencia, sobre todo en bienes raíces de pequeñas? Espera, vamos a empezar nuevamente. ¿Sabías que la tendencia en el mercado inmobiliario está en invertir en propiedades con pequeñas áreas? Y la razón es muy sencilla, y es que el consumidor ha cambiado completamente. Anteriormente, los consumidores eran grandes familias con 3, 4, 5 hijos, pero hoy en día esas familias ya no existen. Eso quiere decir que hoy en día la tendencia está en diseñar, crear e invertir en propiedades diseñadas para nómadas digitales, para solteros, para roomies, espacios mucho más pequeños que sean mucho más vendibles. Y es por eso que sencillamente te voy a dar las 3 características más importantes que debes tener en cuenta antes de invertir en una propiedad raíz. Y empiezo a llevarlos todos a través de ¿qué? A través de la venta de esos apartamentos, cómo esos apartaestudios de una u otra manera pueden empezar a generar mayor rentabilidad. Puedo hacer comparativos en esa misma fase de atracción. ¿Qué comparativos puedes hacer? ¿Sabías que hoy en día el metro cuadrado, de hecho esto es como disruptivo, ¿no? ¿Sabías que hoy en día el metro cuadrado más costoso está en unidades más pequeñas? ¡Wow! Parece una locura. Antes parecería que tener grandes metros cuadrados o tener inmuebles muy grandes pudiera ser más rentable. Sin embargo, lo que hemos visto a lo largo de los años, sobre todo en los últimos meses, es que aquellos apartamentos de pequeñas áreas o los apartaestudios tienen más demanda. Y la demanda automáticamente va elevando el valor de las propiedades. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque como tiene mayor demanda, eso puede hacer que si estás invirtiendo para rentabilidad o para generación de ingresos pasivos, pues puedas invertir en este tipo de propiedades y puedas generar una mayor rentabilidad que con una renta tradicional. Y empezamos nosotros a hablar de cuáles son los beneficios de invertir. Accesibilidad, demanda, ubicación. Entonces, por ejemplo, si están en Bogotá, ¿sabías que existe una tendencia en Bogotá, sobre todo, en ocupación de inmuebles pequeños? Y estamos hablando específicamente de aparte estudios. Y es que hoy en día Bogotá, que es una ciudad empresarial, está trayendo empresarios e inversionistas de diferentes partes del mundo, lo que hace que se haya aumentado la demanda. Empieza a buscar data específica sobre eso. ¿Acá le estamos vendiendo a alguien? No.
específicamente estamos hablando sobre los beneficios de invertir en determinado tipo de inmueble. Porque hoy en día los apartaestudios están en tendencia, porque Bogotá es la ciudad que más está trayendo empresarios e inversionistas que están rentando ese tipo de propiedades, porque la rentabilidad de esos apartamentos es mucho más alta que apartamentos más grandes. Lo podemos ver, puedes hacer un comparativo de mercado, puedes hablar de la ubicación, por qué en determinado sector hay tanta demanda o por qué es la mejor ubicación donde puedes invertir, cuál es la proyección de valorización, por qué ese modelo de negocio de invertir en pequeños metros cuadrados es más rentable que incluso invertir en una propiedad grande, cuál es el tiempo de reventa de una parte estudio de una propiedad grande, por qué deberías invertir en dos, tres apartamentos pequeños en vez de invertir en un apartamento grande y empiezas a hacer ejercicios con números. Entonces, ¿sabías que con lo que puedes comprar un apartamento en determinado sector de 100 metros cuadrados pudieras invertir en tres estudios que te generan tanta rentabilidad? Y esa es la ventaja, que empiezas a invertir de manera inteligente y empiezas a llevarlo en esa fase de atracción. Ahora, la fase de captación ya promocionamos las propiedades. En la fase de captación podemos seguir generando ahora contenido de valor, pero enfocado a que te dejen sus datos. Entonces, te dejo la guía de los 4 mejores o los 5, el top 5 de los inmuebles más rentables que hay en este momento en la ciudad de Bogotá. ¡Pum! Esa es la fase de captación y vas teniendo la información de tus clientes. La fase de nutrición. Entonces, sigues hablando ahora de rentabilidad, les enseñas qué es el ingreso operativo neto, porque invertir en inmuebles tan pequeños te genera una mayor rentabilidad frente a propiedades de renta tradicional mucho más altas. ¿Cuál es la tendencia en cuanto a demanda? Y empieces a brindarle información de valor. La misma de la anterior, de la fase de atracción, pero esta ya viene más documentada, ya viene con data, ya viene con informes, le puedes enviar noticias. Y en la fase de conversión ya es donde les ofreces una oportunidad de inversión. Es allí, en la fase de conversión, donde tú en realidad empiezas a mostrarles la oportunidad de invertir en determinados inmuebles. Para la fase de fidelización, ya cuando se termina el cierre, poder crear una estrategia de plan de referidos para que empiecen a traer clientes a tu base de datos. Ese es el proceso de ese embudo de ventas. ¿Se puede hacer con cualquiera? Claro que sí. Tú lo puedes hacer donde quieras. Entonces estamos hablando, vamos a hacer otro ejemplo. 5 lotes en Playa Hermosa de Carrillo en la costa pacífica, en Costa Rica. Primero, ¿por qué invertir en propiedades? Primero, ¿por qué invertir en lotes en esa fase de atracción? Porque invertir en lotes termina siendo más rentable que invertir en propiedades terminadas. Segundo, cuando invertimos en lote hablamos mucho de proyección de valorización. ¿Qué determina la valorización de una propiedad? Tercero, ¿por qué esa ubicación es privilegiada? Cuarta, la alta demanda que existe y la proyección a futuro de poder construir, de poder tener allí algo como un negocio turístico, propiedades turísticas, y cuál sería la tendencia precisamente de la ocupación en determinado sector. Todo eso es contenido de valor. ¿Por qué invertir en propiedades destinadas para rentas cortas? ¿Por qué aprovechar la oportunidad de terrenos en desarrollo? Todo eso es supremamente importante, todo eso es contenido de valor. Bien, entonces miren la importancia de eso. Por acá nos dicen lotes en la boquilla. Empezamos a hablar sobre el crecimiento tan tremendo que está teniendo Cartagena. ¿Sabías que hoy en día existe un turismo diferente en Cartagena? Anteriormente venía el típico turista que se quedaba en Boca Grande, que estaba claramente buscando diversión, pero hoy en día Cartagena está cambiando completamente el turismo. Y es que hoy en día, a pesar de que sigue existiendo el turismo recreativo, hoy en día hay un turismo empresarial. Y es que Cartagena se está convirtiendo en el epicentro de negocios de diferentes países. Y esa es la razón por la que esos inversionistas, esos turistas, están llegando a hospedarse en lugares mucho más tranquilos. Y aquí viene la gran oportunidad. Y es por qué invertir en lotes saliendo de Cartagena. La gran proyección que existe desde Cartagena hasta Barranquilla en los siguientes años. Porque incluso para vivir termina siendo uno de los mejores destinos. ¿Cuál es la razón por la que las personas deberían pensar en invertir en un lote y poderlo construir y cuánto se ahorrarían?
Todo eso, miren la cantidad de información que yo tengo para entregarle a mis clientes. Entonces, lo que quiero decirles con eso es que existe una gran oportunidad. Ahora, ustedes se preguntarán, Caro, listo, ya sabemos exactamente cuáles son las fases, ¿cierto? Ahora la pregunta, el diseño y la construcción de un embudo. Listo, yo ya sé perfectamente que necesito llevar a mis clientes a través de esa información de valor, de ese embudo de ventas hasta llegar a ese cierre. Eso va a facilitar que yo realmente cierre, pero ¿cómo va a construir, cómo se diseña y cómo se construye ese embudo de ventas? Tomen nota porque esta información es muy, muy, muy importante. Lo primero que tú debes identificar, que fue lo que hicimos cuando empezamos con el primer ejemplo, que fue el de ¿quién? El de los apartestudios en Bogotá, fue identificar cuál sería ese cliente en que en realidad estuviera interesado en invertir ese tipo de propiedades. Yo sí o sí necesito identificar cuál es ese cliente, sí o sí necesito identificar quién estaría interesado. Les voy a poner un ejemplo. Yo vendo propiedades en el extranjero, el principal mercado está en República Dominicana, y lo primero que yo hago es identificar, de acuerdo al tipo de propiedad que tengo, cuál es el cliente ideal, cuál es el cliente que está invirtiendo en ese sector, cómo se viste, cómo habla, qué hace. De hecho, mi cliente inversionista en República Dominicana, yo pude identificar que estaba interesado en rentas cortas, que jugaba golf o que le gustaba, que adicionalmente a eso tenía un perfil muy alto, es decir, tenía una capacidad adquisitiva alta, que estaba ubicado en Estados Unidos y en Canadá, que usualmente el de Canadá llegaba por 6 meses a quedarse en República Dominicana y cerraba o rentaba su apartamento por 6 meses. Entonces yo empiezo a identificar cómo debo comunicarme con ese cliente, qué necesita escuchar, qué información debo darle, cuáles son sus necesidades y objetivos. Porque es que la comunicación de ese embudo de ventas, en esa fase de atracción, en esa fase de captación, inicia entendiendo quién es el cliente. Es decir, cuando yo identifico claramente a quién va dirigido mi producto, mi servicio, yo creo una estrategia de comunicación que realmente puede llegar a ese cliente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que yo empiezo a identificar cuáles son los aspectos demográficos, qué edad tiene, si está casado, si está soltero, exactamente quién es ese cliente. Además, cuáles son sus comportamientos, a qué se dedica, qué necesidades tiene y qué objetivos tiene respecto a una inversión inmobiliaria. Y entonces eso permite ir identificando, ir estableciendo un lenguaje y una comunicación que vaya muy enfocada a ese cliente, a ese buyer persona. Entonces, ese es el primer paso. Es que mi servicio o mi producto, el tipo de propiedades no le sirve a todo el mundo. El que está invirtiendo en apartamentos el que está invirtiendo en apartamentos en Cartagena para rentas cortas, no es el mismo, créanme que no, no es el mismo que quiere una finca en Fredonia, ni tampoco es el mismo que quiere comprarse un lote en Costa Rica. Los clientes de Fernanda, de María, de Albani, de Muriel, los clientes de Isa Alarcón no son los mismos, sencillamente son personas diferentes y el gran problema de ustedes es crear una comunicación para todos igual. Ustedes tienen que aprender cómo comunicar con un nicho de mercado y para eso voy a hacer un paréntesis acá y tienen que especializarse en un nicho de mercado. Deben especializarse en un modelo de negocio, deben especializarse en un tipo de cliente, deben especializarse en ser los mejores en eso para poder sobresalir en el mercado. Ese es un mercado competitivo. Si ustedes no empiezan a sobresalir, rápidamente van a fracasar, van a quedarse al fondo del mercado. Entonces aquí hay algo muy importante y es que yo identifico a quién va dirigido mi producto, mi servicio y empiezo a volverme el experto en eso generando contenido de valor, porque de ahí es donde sale toda la información que yo empiezo a compartir en mis redes sociales. Entonces identifico quién es mi buyer person, aparte de eso voy creando contenido de valor, es decir, voy desarrollando material e información que en realidad pueda responder a todas las preguntas que tiene ese buyer persona de acuerdo al producto que yo estoy ofreciendo. Entonces, hablando de apartamentos, como dice Isa, hablando de apartamentos para inversión en Cartagena, entonces, si yo tengo un cliente inversionista, entonces si yo tengo ese tipo de apartamentos, yo sé
que es un cliente inversionista. Es un cliente que puede estar dentro o fuera de Colombia. Pero ¿cuáles son sus primeras preguntas? Si va dirigido a clientes que están en el extranjero, ¿cómo traigo el dinero a Colombia? ¿Cuánto debo pagar en impuestos en Colombia y cuánto debo pagar en impuestos en mi país? ¿Qué más se pudiera preguntar ese cliente? ¿Cuál es la rentabilidad? ¿Puedo usar el apartamento cuando yo quiera? ¿Cuál es el costo por noche? Todo ese tipo de preguntas, yo me tengo que sentar a pensar. Miren, haciendo el ejercicio solamente me tuve que sentar a pensar. ¿Qué más pudiera estar pensando? ¿Qué otras preguntas pudieran tener? ¿Puede acceder a un crédito hipotecario siendo extranjero? ¿Cómo le envían la rentabilidad? ¿Quién administra la propiedad? ¿Hay un operador hotelero? ¿Con qué porcentaje se queda ese operador hotelero? ¿Cuál es la demanda que hay? ¿Cuál es la llegada de turistas a Cartagena? ¿Cuál es el porcentaje de ocupación de acuerdo a las cifras de Airbnb? Y yo empiezo a pensar en toda la información que yo voy a entregarle a ese cliente. Solamente estamos hablando de un perfil de cliente que pudiera ser cliente extranjero invirtiendo en Cartagena. Si en la cantidad de cosas que salen, qué beneficios tributarios tengo, qué exenciones tengo, puedo trasladar el dinero desde mi cuenta bancaria hasta la cuenta del desarrollador o la cuenta del propietario, qué documentos debo tener en regla para comprar una propiedad aquí en Colombia. Entonces, miren toda la cantidad de preguntas que yo tengo que tener en cuenta. Y entonces, de ahí, de todas esas preguntas, yo empiezo a generar contenido de valor. ¿Cómo comprar una propiedad en el mejor destino turístico estando fuera de Colombia? ¿Cómo invertir en la ciudad o en el destino de mayor rentabilidad en Colombia si vives en el extranjero? O sea, miren la cantidad de información que yo puedo empezar a generar. Creo blogs, artículos, sobre todo las guías son fabulosas. Empiezo a generar contenido de valor, contenido que aporte valor a las personas. Es que ya el negocio no es de la venta, ya el negocio no es de la propiedad. En este momento, el negocio, sí o sí, estamos hablando que es de personas. Y cuando yo entiendo cuáles son sus necesidades, problemas y deseos, es allí donde yo realmente empiezo a ver el valor en esto. Y es realmente donde en consecuencia mi cuenta se va llenando, porque estoy más pendiente del otro que de mí. Y quiero que se lleven esta frase, y es que entre más das, más vas a tener para dar. La gente dice es que entre más doy, más recibo. No, entre tú más das, más información, más contenido, la vida te va a bendecir tanto que vas a tener para dar aún más y para multiplicar. Entonces aquí hay algo importante y es que el contenido de valor tiene que ir enfocado en resolver todas las preguntas que puede tener mi cliente potencial. Por eso el primer paso es identificar quién es mi cliente potencial. O sea, es lo primero. Identifico quién pudiera comprarme y después, ahí sí, entiendo que vamos a empezar a generar contenido de valor para resolver esas preguntas. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Implementación de herramientas tecnológicas. Miren, a mí me parecía absurdo porque yo conozco un montón de gente que tiene CRM y no lo usa. O sea, si ustedes supieran la cantidad de beneficios que tiene el CRM. Y es que el CRM claramente les permite organizar y analizar información para clientes. Van haciendo seguimiento, van claramente personalizando esas interacciones que tienen. Nosotros usamos WASI dentro de la compañía. Nos funciona tremendamente bien, además porque nos permite hacer conexiones. Y esto no es pauta publicitaria ni nada. Es que si hoy en día ustedes no están utilizando el CRM como debe ser, es muy difícil que puedan hacerle un seguimiento al cliente. Es muy difícil que en realidad ustedes puedan enviar información de acuerdo al nivel de conciencia en el que se encuentren. Adicional de eso, pues tener plataformas de automatización de marketing. Tener, por ejemplo, programados correos electrónicos y enviar comunicaciones de manera masiva. Analizar datos además para evaluar el rendimiento de las estrategias implementadas. Acá algo muy importante y es que yo he visto el CRM es básicamente donde pueden ustedes organizar toda la información del cliente, donde ustedes en realidad pueden hacer ese seguimiento de en qué etapa está el cliente. Si está en la fase inicial, en donde apenas está preguntando por propiedades, si el cliente está interesado en qué tipo de propiedad. De hecho, nosotros tenemos en WASI que tenemos, por ejemplo, si el cliente tiene algún requerimiento especial, cada vez que llega una propiedad con ese requerimiento del cliente, automáticamente le llega un correo enviándole la ficha de información del inmueble que acaba de entrar o el proyecto que acaba de entrar.
Entonces, un CRM permite que yo tenga la información detallada de cuál es el nivel de conciencia de mi cliente, cuál es el seguimiento que se le ha hecho, en qué etapa el proceso está, y eso permite que yo pueda medir claramente cuál es el número de clientes que están llegando, en qué etapa se encuentran y qué tan cerca están del cierre. Entonces, miren la importancia de que yo todo el tiempo esté analizando los datos, de que yo todo el tiempo esté haciendo seguimiento de esos CRM, de cuántos clientes se quedan en qué etapa del embudo, porque es la única manera en realidad de que yo pueda gestionar mejor mi negocio y que yo pueda tener mayores resultados. Ahora, el paso número 4, que tiene un montón de pasos, es la optimización y mejora continua del embudo de ventas. Entonces, el primer paso es ir analizando las métricas para evaluar la efectividad del embudo de ventas. ¿Por qué? Porque eso es lo único que me permite a mí saber si en realidad el embudo está funcionando o no está funcionando. Entonces, yo voy identificando la tasa de conversión por etapa. ¿Qué quiere decir? Yo voy sabiendo en qué partes están quedando mis clientes. Si es en la fase de atracción, si es en la fase de conversión, en qué etapa específicamente el cliente ya no está generando mayor contacto conmigo. Además, identificar cuál es el costo de adquisición del cliente, cuánto está costando cada persona que entra a mi base de datos, cuánto está costando cada persona que yo convierto. Y es muy importante identificar esto porque me permite tomar decisiones y ajustes rápido. El valor del tiempo de vida del cliente, cuántas veces ese cliente vuelve a comprarme, cuánto tiempo se queda dentro de la compañía. Aquí nosotros tenemos algo muy importante y es que usualmente nosotros le apuntamos a clientes inversionistas porque tienen un mayor nivel de recompra que el cliente que está comprando para vivir, para uso propio. ¿Por qué? Porque una persona que está comprando una propiedad para vivir, pues tarda 7, 10, incluso 15, 20 años en mudarse. El valor de cliente, el costo de vida de cliente que se queda por largo tiempo. Un cliente inversionista, por ejemplo, está haciendo recompra en 2 años. Eso quiere decir que yo cada 2 años, incluso antes, estoy vendiéndole nuevamente a ese mismo cliente. Y es cuánto tiempo se queda ese cliente conmigo. Ahora, si soy yo quien me quedo con la operación inmobiliaria, es precisamente cuánto me va a seguir costando a mí mantenerlo. Y yo quiero que escuchen algo. Es más fácil y más rentable, escuchen bien, es más fácil y más rentable mantener un cliente conmigo, creando una estrategia de recompra, manteniéndolo de por vida en mi empresa, que conseguir un cliente nuevo. ¿Por qué? Porque es que ese cliente puede ser que yo le venda la propiedad, pero además se la administre. Y aquí es donde realmente viene lo poderoso. Y es que ese cliente, el tiempo de vida del cliente para mi empresa se puede volver infinito. Yo ya no tengo que volver a pagar por él. Y lo siguiente, la tasa interna de retorno. ¿Cuánto estoy invirtiendo y cuánto me está generando ese cliente? Yo invierto en publicidad para vender un inmueble, por ejemplo, de, regálenme un segundo, yo invierto en publicidad de un inmueble, por ejemplo, que vendo y me gano una comisión de $10,000, yo invierto $2,000 en publicidad. Así de sencillo. Entonces, miren la importancia realmente de que yo entienda cuánto, si yo invierto $2,000 en publicidad, me gano 10,000, cuánto en realidad me está generando esa inversión. Entonces, 5 veces lo que invertí. Yo invierto, pues claramente entonces, yo invierto entonces $2,000 y sé que por cada 2,000 que invierto, puedo generar una venta que me permite ganarme $10,000 en comisiones. Entonces, miren la importancia realmente de lo que yo pueda hacer, de lo que yo pueda generar y de cómo puedo hacerlo. ¿Estamos? Bien. Ese es el primer paso. Denme un segundo, por favor. Bien, seguimos con, bueno, análisis clave. Entonces ya vimos las métricas, ya vimos exactamente qué es lo que debo tener en cuenta en esas métricas. Lo segundo es la identificación de cuellos de botella. Y es que en esa identificación de cuellos de botella, yo debo analizar cuáles son los puntos críticos que en realidad hay acá. Es decir, ¿en qué etapa sí o sí se está quedando el cliente? ¿En qué etapa sí o sí? Pues definitivamente no tengo yo esa conversión que espero.
¿En qué etapa sí o sí el cliente se va quedando? Entonces puede ser en la fase inicial que yo no tenga la comunicación adecuada, puede ser que incluso el cliente ya acepte la presentación, ya acepte la visita, pero definitivamente yo no soy capaz de cerrarlo. El cliente ya está listo para el cierre, pero yo claramente tenga esas dudas dentro de mí y no se vaya a cerrar. Y yo necesito identificar en dónde sí o sí el cliente no avanza dentro del embudo. ¿Y por qué necesito medirlo? Pues porque yo necesito saber si el error es mío, si el error o el problema es en la propiedad, si definitivamente yo necesito tomar esos ajustes rápido para que al final pueda tener los resultados que quiero. Yo necesito identificar cuál es ese punto crítico urgente. Es por eso que sí o sí yo voy a medir en qué etapa se va quedando cada cliente. Claramente dentro de un embudo de ventas se van quedando. El problema es que yo atienda, les voy a poner un ejemplo, yo atienda 20 clientes y ninguno presente una oferta. Uno dice, esperen, ¿pasa con una sola propiedad? ¿El problema es la propiedad? ¿O pasa con varias propiedades? El problema soy yo. El problema está en mi comunicación. El problema está en lo que estoy diciendo o en lo que estoy dejando de decir. Y entonces, ahí yo voy identificando si el problema está en mi conversación. O los clientes que llegan no son los indicados. Entonces está mal la estrategia de marketing. Es que preciso todos los clientes que llegan, ninguno tiene plata. Entonces es un problema de marketing. Es un problema en la comunicación al atraer esos clientes potenciales. Además, claramente hay que hacerle feedback a esos clientes potenciales y saber exactamente por qué llegaron, qué les gustó, qué no les gustó. Yo necesito identificar si el cliente no está cerrando, cuál es la razón por la que no está cerrando y no les dé miedo a preguntar. Sencillo. Jorge, ¿cómo estás? Jorge, hablamos la semana pasada sobre el inmueble, le hicimos toda la presentación, vi que al final pues no tomaste ninguna decisión, pero yo quería preguntarte exactamente cuál fue la principal barrera de compra, cuál fue la razón por la que tú no tomaste la decisión y me encantaría que fuera lo más honesto conmigo, qué te hubiera gustado escuchar de mí o qué no te gustó. Y es importante, lo que pasa es que nos da miedo ponernos ante la evaluación y la crítica de otros. Pero cuando nosotros estamos creando este embudo de ventas, nosotros necesitamos que el cliente en realidad nos dé feedback de exactamente por qué se quedó dentro del proceso, por qué no continuó y si hubo una falla en mí que de una u otra manera no permitió que la venta avanzara. Claro, es tremendo, sí. Da miedo que le digan a uno un montón de cosas, sí, pero esa es la única manera en que podemos avanzar. Seguimos. Pruebas A/B en elementos clave del embudo. ¿Cuáles son los elementos clave del embudo? Una landing page es la página donde yo tengo la presentación del proyecto. Y yo voy testeando diferentes títulos, diferentes llamados a la acción o imágenes. Porque es que hay cosas tan simples, chicos, que es como que el título o la promesa de valor no enganche y la gente se sale. Y el resto del contenido puede estar muy bien. O puede ser que el color, hay gente que le gustan los colores tan chinchosos que uno entra a esa página y se quiere salir, pero la información está buenísima. Pues yo necesito hacer pruebas para saber qué es lo que está faltando. Si dentro del embudo yo me doy cuenta que lanzo una campaña publicitaria y llegan 1000 personas a mi landing page, pero solamente se registran o solamente se paran cita o solamente ven la información durante mucho tiempo 10 personas, algo está pasando con la landing y yo tengo que medirlo y tengo que hacer los ajustes necesarios. Igual los emails de nutrición. Yo debo cambiar las líneas del asunto. Cara, es que envié correos y nadie los abre. Pues cambia las líneas del asunto. Sencillo. Empieza a mirar exactamente qué vas cambiando, si cambia el tono del mensaje. Yo tengo un mensaje muy directo. Yo soy santanderiana. Allá hablamos como duro mano y claramente, pues, aquí hay que entender que sí o sí, pues yo debo ver cómo me comunico con otros, qué tipo de lenguaje o qué tipo de tono utilizo. Para algunos puede ser muy fuerte, para otros muy suave. Vamos a testear claramente cómo puedo yo cambiar mi comunicación, el asunto del mensaje, para que tenga mayor apertura. Y lo mismo los anuncios publicitarios. Entonces, yo hago, por ejemplo, para cada anuncio, yo hago, por ejemplo,
unos 10 videos, hago unas 10 piezas gráficas directamente con los inmuebles, o interactúo o mezclo imágenes con videos, voy cambiando el copy, la gente cómo quiere que le hablen. Y eso solamente se da en una prueba A/B. Y les voy a dar una noticia que no les va a gustar. Eso que a ustedes les gusta tanto puede hacer que la gente no le guste. Usted puede ver bonito su mujer, su marido, y puede ser que para los demás sea feo. Usted tiene que pensar en los otros. Entonces, es que este fue el anuncio que más me gustó, pero le gustó a usted. Pero si no convierte, pues tiene que mirar qué es lo que le convierte, qué es lo que le gusta a la gente. Ay, Caro, es que me parece tan bonita tal cosa. Espere, eso le parece a usted bonito, pero la gente no. Vea, hay unos niños feísimos cuando nacen y todas las mamás dicen, ay, tan bonito el niño. Usted le pregunta a su mamá si usted es bonita, si usted es bonito, la mamá que le va a decir sí. Por eso tienen que tener ojo crítico. Esperen, exactamente a quién le parece bonito. Entonces, si a mí me parece bonito mis anuncios, estupendo. Pero si no convierten, quiere decir que a usted es el único que le parece bonito. A nadie más. A nadie más. Entonces, testeando, yo puedo identificar, miren, se los digo porque a mí me ha pasado. ¡Ay! Hay unos anuncios que yo no los he querido ni sacar, o sea, es una cosa fea, es algo desgreñada y demás. Y son los anuncios que más convierten. Y son anuncios que yo he dicho como, no, no los suban, no, pues subámoslo y testeamos. Y el que a mí más me gusta, que quedó espectacular, que yo parezco una diosa, a nadie le gusta. O sea, no convierten. ¿Y qué me dice el tráfico? Hay que bajarlo. Y le digo yo, pero espera porque me veo bonita. Sí, claro, se ve bonita, pero no convierte. Y si no convierte, vamos a gastar plata en una vaina que solo le gusta a usted. Y es cierto. Entonces, tengan en cuenta eso. Hay que hacer. ¿Cuántos anuncios recomiendas tener activos simultáneamente? Dependiendo del presupuesto, usualmente para una campaña, por ejemplo, un proyecto inmobiliario, yo tengo 10 videos grabados y voy testeando con 5, voy testeando con 2 y los que no, los voy apagando y voy subiendo otros. Los que no convierten, pero usualmente yo tengo 10 anuncios rodando por cada uno de los conjuntos de anuncios. Usualmente tengo 10 anuncios rodando y a los 3 días más o menos voy haciendo ajustes. De hecho, no debería dejar rodar una campaña 7 días. 3 días ya porque definitivamente son propiedades existentes. Am, yo las agruparía y empezaría a promocionar la ubicación. Por ejemplo, si son propiedades que ya tienes en tu inventario, yo empezaría a promocionar mucho ubicación, el crecimiento en determinada zona. Entonces les voy a poner un ejemplo. ¿Por qué invertir en, dime en dónde están el mayor número de propiedades que tienes? Y te voy haciendo un copy para eso. Cuarto, perdón, A, B, C, D, sí, cuarto. A, B, C, D, cuarto. Automatización de procesos, CRMs inteligentes. Claramente necesitamos CRM. Claramente necesitamos tener toda la base de datos, claramente tenemos que tener toda la información. Entonces, por ejemplo, en Ciudad de Guatemala, yo promocionaría la ubicación específica de donde tengo el mayor número de inmuebles. ¿Por qué invertir en la zona norte de Ciudad de Guatemala? ¿Por qué invertir? Y mire que voy intercalando, no solamente de propiedades, sino por qué invertir en la zona. ¿Por qué? Wow. ¿Por qué hay mayor rentabilidad en inversiones en esa zona? Porque es el mejor ubicación para vivir, porque es la más segura y empiezo a promocionarlo. Entonces, miren que a veces creemos, claro, es que solamente son propiedades. No, es el beneficio que genera la propiedad. Bien. Automatización de procesos, claramente CRM. Ustedes siempre me van a escuchar a mí hablando de CRM. Si usted no tiene un CRM, no están en nada. Es que yo me acuerdo en la agenda que, ¿dónde estaba el contacto de este cliente? ¿Será que él sí le servirá esa propiedad? Ay, este cliente, ¿qué era lo que quería? Un CRM me permite tener toda la información, hacer seguimiento de llamadas, de reuniones, absolutamente de todo. Sí o sí. Les conté, no es porque estemos en WhatsApp, porque, pues si me conocen un poquito, pues les diría cualquier otra, pero pues claramente usamos WhatsApp porque nos permite además tener recordación en el celular de las llamadas que tenemos que hacer, las visitas que tenemos que hacer, podemos tener todo nuestro equipo de trabajo. Entonces, esto me encanta precisamente por eso, porque podemos realmente hacer ese seguimiento, porque podemos realmente tener muy claro exactamente en qué etapa del embudo está el cliente y qué información necesita o qué seguimiento necesita para poder tomar decisión.
Secuencias de email marketing sí o sí son necesarios para que puedan descargar información, les regalo guías, les regalo información de valor y adicionalmente a esos chatbots. Hoy en día es necesario, nosotros utilizamos ManyChat. De hecho, las secuencias de correo electrónico hay algunas que las hacemos por WhatsApp y aquí es supremamente importante con los chatbots porque pues es tener una persona que esté respondiendo. Entonces hay unas automatizaciones que permiten que dependiendo de lo que responda cada persona se le va enviando más información. Hoy en día esa es la tendencia cuando queremos claramente hacerlo de manera masiva. No hay forma alguna que nosotros respondamos 300, 400 mensajes en un minuto, solamente lo puede hacer la inteligencia artificial. Asimismo, rediseñar el contenido en el embudo. Pues si yo me estoy dando cuenta que alguna vaina no convierte, volvemos a lo mismo. Pues a usted le parece bonito, pero a los demás no. Hagamos otra cosa. Yo le he puesto, miren, el mismo contenido, el mismo título y yo cambio la foto. Antes estaba con el cabello corto, ahora estoy con el cabello largo. ¡Pum! Cambio completamente la conversión de ebooks, de guías, de webinars, de todo. No les estoy diciendo que corten o que se dejen crecer el pelo. Les estoy diciendo es cosas tan simples como cambiar una imagen, cambiar un color, a veces hace que realmente pueda tener mayor conversión. Importante además incluir testimonios, sobre todo, eso es muy bueno, activa un gatillo mental que es la prueba social, y hacer una segmentación avanzada. Entonces, claramente, si estamos hablando de inversionistas, pues enfocarnos en rentabilidad y datos financieros y compradores primaristas, pues proporcionarles explicaciones claras de los procesos y costos asociados. Entonces, claramente aquí es donde yo empiezo, eh, aquí es donde yo empiezo a tomar medidas, ¿cierto? Dice Mauro Maldonado, me voy a cortar el pelo para las fotos. Bien, o te pones peluca. Bien, 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 bien. Rediseño entonces de contenidos es entender que yo voy a ir ajustando mi contenido a las tendencias. Que si antes habían videos largos que estaban funcionando, hoy la gente, ustedes saben por qué ha tenido tanto impacto TikTok, y es que la gente es perezosa, entonces la gente quiere tener respuestas rápidas en menos de un minuto. Entonces cuando yo entiendo esto, yo digo, ok, si la gente quiere las cosas más claras, yo se las voy a dar más claras. Si la gente quiere tener más confianza, entonces yo voy a incluir testimonios. Si la gente quiere entender más cómo suceden, pues yo hablo de los procesos. Entonces yo me voy ajustando y voy rediseñando el contenido, entendiendo qué es lo que quiere mi mercado. Usualmente nosotros hacemos todo lo que tiene que ver eh, con live, con preguntas y respuestas, la cajita ahí en las historias de Instagram, para entender qué es lo que quiere la audiencia. Yo voy a eventos y yo voy escuchando cuál es el principal reto que tiene mi cliente. Yo siempre estoy atenta precisamente a cuáles son las preguntas, cómo se comunican, porque esto permite que yo empiece a rediseñar el contenido. Y es que esa misma estrategia que tú utilizabas hace un año hoy ya no te sirve para nada. La gente anteriormente, te estoy hablando de hace 1 o 2 años, estaba pensando en sacar la plata al país. Hoy ya la gente está más tranquila frente a ese tema. Hace 1 o 2 años yo estaba hablando sobre pánico político, cómo sacamos el capital de Colombia. Hoy en día, nada, hoy en día estamos hablando de oportunidades de inversión ya basadas en rentabilidad, ya analizando valorización, ya analizando oportunidades de inversión, ya no con el pánico de hace unos años. Y aquí es muy importante, y es que yo tengo que rediseñar el contenido de ese embudo dependiendo del estado en el que yo me encuentre, dependiendo del estado del mercado. Asimismo, la optimización de la experiencia del cliente. Simplifico procesos, lo hago mucho más sencillo, voy haciendo seguimiento consciente. Y además de eso, pues claramente creo estrategias multicanal y experiencias que permita que el cliente se sienta muy a gusto. Si el cliente está feliz con que yo le escriba y no lo llame, pues perfecto, así me voy a comunicar yo. Miren, yo soy una persona que detesto las llamadas, o sea, a mí no me gustan las llamadas. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a llamarme ahorita y yo estoy en medio de una conferencia miércoles, o sea, a mí me sacas completamente de contexto, o sea, ¿por qué me llamas? Mi pregunta cuando alguien empieza a llamarme es, ¿por qué me llamas? ¿Por qué no me mandas un mensaje? Esa es la pregunta que yo me hago. Y yo debo entender cuál es el canal que más le gusta a mi cliente. Y hay gente que me dice, mira, te estábamos llamando, yo no sé dónde, prefieres que te hable por acá. Perfecto, escríbeme todo. A mí me encanta leer. Pero si tú me pones a hablarte por teléfono, me mandas audios de 5 minutos, jamás los voy a escuchar. O sea, yo tengo gente de mi equipo y gente, clientes, y miren, mandan audios de 5 minutos. O sea, lo siento, no llama, ahí se llama. Y se no escribe.
pero yo necesito entender cuál es ese canal de comunicación que más le gusta a mi cliente, con el que más se siente cómodo. Porque solamente el que tú no puedas entenderlo genera un malestar para el cliente. Y te lo digo honestamente, yo veo que hay gente que me llama y yo digo, ¿por qué carajos no escribe un marica mensaje y dice qué es lo que quiere? Y ya yo miro si la información o lo que necesita de mí requiere una llamada o no. Para mí, Caro Ochoa, como cliente, ¿no? Diferente como asesora de inversiones. Como asesora de inversiones, yo le digo al cliente, hola Eric, ¿cómo vas? Te saluda Caro Ochoa, tenemos una cita pendiente. ¿Cómo prefieres? ¿Prefieres que te envíe toda la información por acá, por WhatsApp? Agendamos una videollamada que me encantaría verte. Yo soy feliz con las videollamadas en Zoom. Agendamos una videollamada que me encantaría verte, o prefieres que te llame. Y Eric me dice, usualmente Eric va a decir, Caro, tengamos una videollamada. Porque inconscientemente yo lo llevé a que tomara esa decisión. ¿Con qué palabra? Con decirle, me encantaría verte. Pero es como él se sienta cómodo. Si él no se va a sentir como una videollamada, me va a decir, escríbeme por acá. Y si Eric me dice, escríbeme, envíame toda la información, ¿para qué carajo yo lo voy a llamar a molestarlo? Entonces, esa experiencia, esa optimización de experiencia cliente, es que yo también pueda entender cómo quiere el cliente que le hable. Partiendo de que las personas somos visuales, somos kinestésicas o somos auditivas. Entonces, aquí algo muy importante, y es que todos los clientes les tienen que llamar, ¿sí? Y si el cliente no le usan las llamadas, si es una Caro Ochoa que dice, ¿para qué me llama? Escríbame. Entonces acá es muy importante que yo empiece a identificar eso. Es que nos han vendido unas ideas muy baratas, pero ahorita la forma de comunicarnos cambió. Ahorita todo el mundo quiere que le escriban. Ahora, ¿hay que hacer llamadas? Sí, pero el cliente se siente como con las llamadas. El cliente quiere recibirlas. Pues está mierda con la esposa y yo lo estoy llamando, hola, ¿cómo estás? Y el cliente va gritando, tirando de los platos. ¿En qué momento es bueno yo hacer una llamada? ¿En qué momento es bueno hablar con el cliente? Y aquí algo muy importante, pregúntale. Sencillamente tú le preguntas, Mauro, ¿cómo vas? Tenemos una conversación pendiente. Dime, ¿tienes espacio en este momento? ¿Quieres que te escriba? ¿Quieres que nos veamos? ¿Cómo quieres hacerlo? Sencillo. Y eso es optimizar la experiencia del cliente, que inicia desde la comunicación, porque si no, si ustedes no tienen en cuenta eso, van a generar resistencia en los clientes. Van a generar resistencia en los clientes. Ahora, uso de herramientas de análisis, pues claramente tenemos Google Analytics, tenemos todo lo que tiene que ver con mapas de calor para identificar en qué parte incluso de las páginas se va quedando el cliente y Facebook Ads. Bien. Y por último, ajustes basados a los ciclos de mercado. Y es que dependiendo del ciclo de mercado en el que yo me encuentro, pues eh, voy ajustando el contenido, voy ajustando la información que le da el cliente, porque es que el cliente hoy en día está muy informado. Entonces, yo conozco cómo está el mercado inmobiliario y voy creando una estrategia de comunicación basada en esa, que vaya incentivando a los clientes a tomar acción antes de. Así termina esta masterclass de embudos de venta. Claramente, pues les vamos a dar la copia de esta presentación y pues sí o sí, esa es una de las mejores estrategias para vender. Sí o sí, esa es la mejor forma en la que lo hacemos. Y si ustedes van a mi Instagram, ahí en mi perfil, van a poder descargar la presentación que les acabo de dar. Y bueno, eso es todo. Vamos a abrir un espacio de preguntas, así que déjenme ahí en el chat, vamos a responder, vamos a abrir un espacio de 5 minuticos de preguntas. O si todo está bien, pues van poniendo en el chat cómo les pareció. Me parece que todo está bien. Hola, Caro. ¿Cómo estás? Claro, cuando no hay preguntas hay dos opciones. O el mentor explicó muy bien o no entendieron nada. No, para mí que entendieron súper bien, entendieron súper bien. La verdad es que una conferencia muy valiosa. Todo lo que nos compartiste de verdad de mucho valor. Honestamente, hasta yo quedé como súper ilustrada con todo lo que nos compartiste. Bueno, por acá nos están pidiendo tu Instagram. Esta es la red social de Carolina para que todos vayan allá, se conecten con ella y sigan aprendiendo porque aparte, pues, hoy tenemos el honor de tenerla aquí, pero ella es una conferencista de talla mundial y
constantemente está compartiendo en sus redes sociales y en sus canales mucho contenido. Entonces, vayan allá, sigan creciendo, sigan informándose, asistan a sus eventos. Hace poquito tuviste Coinmo, ¿no? Un espacio para inversión. Y mientras nos van haciendo aquí las preguntitas, ¿quieres contarnos un poco como de cómo te ha ido como en esa área, con estas conferencias, mientras, bueno, acaban sumándose las preguntas? Bien, te cuento un poquito. Nosotros tenemos dos empresas, bueno, tenemos varias empresas. Somos desarrolladores, somos promotores de inversiones y tenemos una academia inmobiliaria. Entonces, en la parte académica, nosotros reunimos este fin de semana a más de 500 personas en la ciudad de Bogotá de manera presencial. Fueron como 542 personas en el Centro de Convenciones Ágora en Bogotá, donde compartimos mucho contenido de valor. Al final, yo siempre he dicho que la gente tiene que salir de un evento diciendo gracias, aprendí mucho y eso es un evento transformador, lo logramos. Fue muy emocionante para nosotros poder servir. Entonces, ha sido un evento que se ha repetido durante varios años. Inicialmente se hizo en la ciudad de Cartagena. Hoy en día, a partir de este año, se está haciendo en la ciudad de Bogotá. Tenemos el sueño grandísimo de ser el mayor evento, no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Entonces, ha sido muy importante para nosotros, todas las personas que llegaron, personas de diferentes países, speakers de talla mundial, estrategias de marketing. Yo digo, fue un evento brutalmente poderoso y la rompimos, llenamos las expectativas, así que pues bueno, muy emocionada. Y aparte de eso, pues nosotros tenemos una promotora de inversiones, entonces vendemos propiedades fuera de Colombia, somos expertos, nos ennichamos en clientes inversionistas que querían capitalizarse por medio de propiedades en rentas cortas. Entonces tenemos destinos como Panamá, República Dominicana y México. Esos son los destinos que tenemos y bueno, eso es en eso fue lo que nos especializamos. Ah, bueno, qué increíble de verdad. Nosotros estuvimos siguiéndolos de cerca, como ustedes saben, esta es una gran comunidad inmobiliaria. Y bueno, Carolina hoy estuvo acá con nosotros o sea, recién salida de este evento, para el evento de Oasis especialmente. Y bueno, acá nos han dejado unas preguntitas, te las voy a hacer. Housing Inmobiliaria dice, promocionar el inmueble y el contenido de valor debe ser en simultáneo. En simultáneo, es decir, en redes sociales el contenido y en dónde el inmueble en portales inmobiliarios. No, puede ser simultáneo en las dos. Es decir, yo voy compartiendo contenido de valor, entonces, eh, por ejemplo, un ejemplo claro, yo comparto contenido sobre los 5 beneficios de invertir en rentas cortas. Comparto una propiedad o un proyecto que tengo de rentas cortas. Adicionalmente a eso, comparto noticias de por qué hoy en día el destino que yo promociono, que en este caso, como ejemplo, a poner República Dominicana, está recibiendo más de 10 millones de turistas al año. Después comparto información sobre un avance de obra, por ejemplo. Y después comparto información sobre una ley de Confotur que da una excepción de 15 años de impuestos para inversionistas en República Dominicana. Y entonces, miren cómo voy juntando toda la información. Todo va a ir en redes sociales. Yo no soy tan promotora de promover propiedades, pero si estás promoviendo contenido de valor, puedes hacerlo en simultánea. El contenido de valor nunca debe parar, no solamente mientras vendes una propiedad. La información que agregues al cliente siempre debe ir, o sea, sí o sí. Ok, muchas gracias, Caro. Por acá Claudia Alvarado dice, cuando las propiedades son para industria, no para vivienda, ¿cómo se promociona, ya que el mercado es diferente? ¿Cuáles son las principales preguntas? Por ejemplo, cuando son propiedades para industria, eh, hablamos, yo no conozco mucho sobre eso, no lo promociono. O sea, cuando vendí una propiedad, cuando vendí una bodega, fue que me di cuenta que no se podía hacer. Pero, por ejemplo, puedes hablar de, como el cliente es diferente y si entiendes el lenguaje, plan de ordenamiento territorial, puedes hablar sobre incluso qué luz debería tener una bodega, cómo se identifica una bodega que es de almacenamiento para una de producción, qué piso debería tener, o sea, qué 5 cosas que deberías tener antes de comprar una bodega o antes de alquilar una bodega. Entonces, altura, eh, disponibilidad de servicios públicos y de luz trifásica. Te estoy dando algunas ideas porque yo no manejo el mercado, tú eres experta, Claudia, por lo que veo. Entonces, pregúntate,
haz un listado, saca 30 preguntas que son las que más te hacen cuando muestras una propiedad. Y así, tú empiezas a sacar información. ¿Qué es lo que más te preguntan? En ese sector puede entrar un camión de hasta cuántas toneladas. En este, eso es una bodega de almacenaje, una bodega de almacenaje o de producción. ¿Cómo identificas si una bodega te sirve para tal cosa? ¿En dónde debo averiguar el uso de suelos o el plan de ordenamiento territorial para saber si puedo montar mi negocio en este lugar? ¿Dónde puedo hacer el trámite para ciertos permisos? ¿Dónde? Todo ese tipo de cosas. Saca un listado por lo menos de 30 preguntas frecuentes y ahí está el contenido de valor. Y ya funciona. Miren que funciona igual en todos los nichos. Entonces, no te puedo dar más ideas porque yo no manejo inmuebles industriales. ¿Por qué una gran superficie debería pensar en tener sus bodegas acá? ¿Por qué las grandes empresas deberían pensar en Tocancipá como el destino o como la ubicación para tener sus bodegas de almacenaje? ¿Por qué tal? ¿Cuánto demora un flete? ¿Cuánto cobra un flete? ¿Cuánto? Todo ese tipo de cosas son supremamente importantes. Bien, Bien, bueno, y tenemos dos preguntas. Creo que una va como más a nuestro equipo de soporte en WASI, pero igual la voy a hacer porque para que entiendas la segunda que hizo, pues debo hacer la primera. Santos Azúa Inversiones pregunta, ¿cómo haces para que WASI haga automáticamente el envío de las propiedades cargadas? Y también el pipeline. ¿Tú le adicionas más etiquetas para el embudo de acuerdo al nivel de conciencia? sí, entonces, por ejemplo, ¿cómo hago para que Oasis haga automáticamente el envío de las propiedades cargadas? Solamente se le selecciona la autorización de enviar cuando lleguen propiedades, ¿sí o no? Claro. Se selecciona que se envíen, Sí. incluso cuando sube la propiedad al CRM, sencillamente tú dices como enviar a todos los clientes que cumplen con ese perfil. Entonces es muy fácil. Y se van etiquetando. Entre más etiquetas puedas tener, pues mayor filtro vas a tener también del cliente. Y vas identificando, además, hay una parte donde tú vas haciendo el seguimiento de en qué etapa está el cliente, si lo has asignado, si ya le hiciste llamada, si no. Entonces tú puedes ver ahí todo el recorrido del cliente en el embudo. De hecho, Oasi tiene un montón de capacitaciones dentro, ¿no? Sí, Yo a veces no soy muy buena para las capacitaciones en vivo, sí. pero si necesito algo, sencillamente voy, miro en dónde y ahí le dicen a uno cómo utilizarlo. Sí, ahí a SUA Inversiones te recomendamos, bueno, que ingreses a este link que estamos pasando en estos momentos, es el link de nuestro equipo de soporte, ahí tú puedes hacer preguntas, te pueden ayudar con la configuración inicial, con todo lo que necesites, bueno, porque esto ya es un poquito más técnico, ¿no? Entonces, bueno, no tenemos más preguntas, ya, bueno, 12 del mediodía, pasadas un poquito el tiempo, pero bueno, con Carolina hoy aprendimos mucho, mucho, Caro. Y bueno, acá en los comentarios te dan las gracias por toda la información de valor. Gracias, o sea, estamos muy agradecidos de verdad, te lo he dicho ya 3 veces, pero muy agradecidos por tu presencia acá y bueno, esperamos que en un futuro poder vernos las caras nuevamente en una segunda versión de Vendedores Inmobiliarios de Élite contigo y bueno, con otros conferencistas. No sé si quieres Claro que despedirte de sí. la comunidad. Bueno, nada, yo siempre he dicho que hay una frase que siempre nos han dicho y es, querer es poder. Y en realidad es la mentira más grande que nos dicen. Querer no es poder, hacer es poder. Y de nada sirve la cantidad de información que tú estás recibiendo en ese lugar de los anteriores expositores y mía, si en realidad no tomas acción, si en realidad tú no tomas esa decisión de implementarlo dentro de tu negocio. Si hoy sales de acá diciendo, ay, pues yo sí tengo ese CRM o no tengo CRM, pero no pasa nada. O sencillamente muy chévere esta charla, pero ya hasta ahí. Entonces mi recomendación siempre es a que ya tomaste una cantidad de información, ahora pregúntate y antes de salir de esta sala, escribe ahí qué es lo que vas a implementar de lo aprendido, porque eso es lo realmente importante, que tú empieces a implementar de lo que aprendes, porque si no se va a llenar de un montón de información. Y es como si tú escribieras la palabra vino 10.000 veces en una libreta, pero no te lo tomaras, pues al final no te vas a emborrachar, ¿cierto? Las cosas hacen efecto cuando tomas acción, cuando en realidad las vives. Así que pues nada, mi recomendación es esa, de que antes de salir de esta sala, en realidad tú puedas apuntar a qué te comprometes con la información
que acabas de recibir, porque eso es lo realmente valioso. Si no, pues se va a quedar sencillamente en tu cabeza el bonito recuerdo, conociste a Caro Ochoa, viste un momento de aprendizaje, pero si no lo implementas no sirve de nada. Eso es todo. Familia, un fuerte abrazo. Gracias a Wasi por el espacio. Yo los amo. Honestamente son parte de mi casa. Me he sentido muy acogida por todo el equipo. Aparte, el soporte del CRM es brutal. Entonces, no me están pagando nada por esto, pero tenía que decirles. Y es que hay que reconocer lo que es bueno. Y quienes hacen parte de la academia, pues claramente saben que los recomendamos muchísimo. Es que un fuerte abrazo para todos. Me encantó estar acá. Gracias, Caro, y a Fernando por la invitación.